y posteriormente los acusó de robo. Entonces ellos, como sabían que ellos no habían sido los que habían hecho eso, llegaron a declarar: aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras. El que sea hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes. Aquí vemos, hermanos, cómo de alguna manera ellos sabían que ellos no habían sido, pareciera ser una situación injusta, pero de alguna manera Judá tenía cierto cargo, cierta carga en su conciencia, porque él sabía lo que habían hecho con su hermano José. Entonces él pudo, a pesar de esta situación que pareciera ser injusta, Judá tuvo esa madurez para tomar esa responsabilidad de lo que él había hecho en el pasado. Podía ver que cada cosa que él vivía era una proyección o era un resultado de sus decisiones en el pasado. Y en el momento en el que él toma esa responsabilidad, en el que él se hace cargo de lo que él había hecho en el pasado con su hermano José y está dispuesto a dar la vida por Benjamín, es en ese momento cuando digamos que se le abrieron las puertas, pero no fue hasta que Judá tomó esa responsabilidad, hasta que se hizo responsable de sus acciones. No le empezó a exigir a Dios: ¿por qué me haces esto?, sino que él sabía dentro de sí que estaba recibiendo un fruto de lo que él había sembrado en el pasado. Y hasta ese momento, cuando nos hacemos responsables de esa consecuencia y estamos dispuestos, incluso en el caso de Judá, que estuvo dispuesto a ofrecer su vida a cambio de su hermano Benjamín, no es hasta ese momento en que la persona puede ver la mano de Dios, porque fue ahí cuando José se presentó delante de ellos, les dijo quién era y les dio provisión. Pero no es hasta que nos hacemos responsables de ello, hermanos. Él pudo ver, él tuvo esa madurez, hermanos, en su visión para poder interpretar lo que le estaba pasando y hacerse responsable de lo que había hecho. Por otro lado, hay un riesgo cuando no reconocemos que todo digamos que está siendo controlado por nuestro Padre. Y cuando nos conducimos ya de otra manera, no generando los frutos que nuestro Padre espera de cada uno de nosotros. Tan es así que muchas personas se llegan a ir antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no generaron o no renunciaron a la tarea que tenían. En Mateo 7:17 encontramos como dice: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en Mateo 3:10 dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí Juan el Bautista se está dirigiendo hacia los fariseos, en donde ellos hacían cierta presunción de ser hijos de Abraham. Ellos hacían cierta presunción de que ellos se cumplían con la ley. Pero vemos cómo Juan el Bautista les dice: generación de víboras, porque no había coherencia con lo que decían y lo que hacían. Sabemos que las víboras, su lengua está dividida en dos, que hay cierta dualidad. Primero dicen una cosa, después dicen otra cosa, que solo buscan echar su veneno. Vemos cómo los comparó Juan el Bautista a los fariseos. Y dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado al fuego. Y aquí el riesgo de esto, hermanos, es que muchas veces la persona se llega a cometer el error de confiarse en este caso ellos decían que eran hijos de Abraham y que cumplían la ley. Y a veces la persona comete el error de confiar en que la forma en la cual se conduce está bien. La persona llega a tener cierta, digamos, como que se engaña a sí misma. Y como fue en el caso de Juan el Bautista, hermanos, recordamos que la tarea que él tenía o el fruto que él tenía que desarrollar era presentar al Hijo de Dios, era dar a conocer quién era el Mesías. Y de su boca salió que él tenía que menguar para que nuestro Señor Jesucristo crezca. Y vemos cómo después como que Juan el Bautista perdió esa finalidad, perdió esa visión. ¿Por qué? Porque empezó a competir con nuestro Señor Jesucristo a ver quién tenía más discípulos. Imagínense, hermanos, a Juan el Bautista lo seguían multitudes en el desierto. Entonces, digamos que perdió el piso, hermanos. Y aquí dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y si vemos cómo terminó Juan el Bautista, hermanos, literalmente le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual el fruto ya no es el que, digamos que ya no es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, ya era un fruto malo. Está ese riesgo. Por eso el apóstol Pablo decía, el que crea que está firme, mire que no caiga. El apóstol Pedro también decía, estad sobrios porque vuestro adversario el diablo está al acecho, buscando la forma de cómo hacer caer al justo, a cada uno de sus hijos. Y si la persona no está en constante comunión con el Espíritu Santo, en constante comunión con nuestro Padre, hay, hermanos, este riesgo de que vengan pruebas, de que vengan dificultades. Recordamos que a Job dice que el acusador, el Satán, venía de recorrer la tierra buscando a quien acusar, buscando a quien destruir. Entonces, aquí, hermanos, es importante tomar en cuenta el cuidado, en este caso que se nos compara como un árbol, estar en constante cuidado de que no haya contaminaciones, de que no haya plagas, de que no haya estar constantemente regando. Ya sabemos que el agua representa la palabra de nuestro Dios. Entonces no descuidar esa comunión con nuestro Padre, porque existe este riesgo. Luego también nuestro Señor Jesucristo les dijo una parábola de una higuera. Dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Aquí vemos también cómo de alguna manera también se manifiesta la misericordia de Dios, en donde todavía le dan oportunidad otro año. Pero si en ese año no genera frutos, hermanos, dice, córtala, porque ya, dice, ¿por qué ha de cansar la tierra? Aquí, hermanos, hay algo interesante, que la higuera fue puesta en medio de una viña. Sabemos que la vid produce alegría, es lo que significa la sabiduría también. Entonces vemos cómo fue puesta, digamos, como ejemplo para la viña, pero esa higuera no estaba generando frutos. Entonces aquí vemos cómo a veces a una persona se le delega cierto encargo, se le delegan ciertas tareas en medio de la viña, y la viña está a la expectativa de qué es lo que puede generar esa higuera, porque
porque la higuera se supone que debe generar dulzura, debe generar un fruto dulce. Y cuando esa higuera no produce frutos, hermanos, vemos cómo es cortada. Ya su tarea se le pone fin. De nuevo, la importancia de estar en constante apego a nuestro Padre. Y por otro lado, hermanos, vemos cómo hay una protección. Cómo hay una protección para los justos o las personas que sí están generando un fruto. Como lo decía el proverbio, donde dice que el sabio, dice que el fruto del árbol, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, cuando la persona deja esas semillas en otras almas, hacen que crezcan nuevos árboles, hermanos. Y esos árboles, digamos que una bendición que tiene el justo es que es protegido. Cuando ese árbol constantemente está dejando su fruto, tiene algo que dar, cuando emite dulzura a su entorno, tiene una protección. En Deuteronomio 20:19 dice: cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar. Aquí vemos cómo el hombre o el árbol que está generando un fruto tiene cierta protección, incluso dentro de una invasión, porque aquí estaban en la guerra, hermanos. Y vemos cómo todo este entorno que ahorita estamos viviendo, hermanos, vemos cómo se viven situaciones complicadas, pero nosotros como hijos hemos visto cómo Dios nos ha cubierto. Hemos visto cómo Dios ha guardado nuestras vidas. Y podemos caminar con esa confianza de que Dios está con nosotros, hermanos, porque se genera esta protección. Cuando la persona tiene un fruto bueno, cuando hay cierta, esa visión, cuando alcanza a ver las cosas de una manera dulce, cuando ve el amor de Dios en cada una de las cosas, tiene esta protección, hermanos. También lo mismo pasó con el profeta Jeremías. En el capítulo 11, versículo 18, dice: el Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de sus vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Aquí vemos otra protección que tiene el árbol que da un buen fruto. Dice que el Señor le hizo saber a Jeremías lo que tramaban en su contra. El Señor le advirtió lo que estaban tramando en contra de su vida. Y vemos cómo le da la oportunidad de que el profeta Jeremías se dirija ante su Padre, ante la única fuente de ayuda que tenemos, hermanos. Y vemos cómo Dios le responde, acabando con esas personas que querían acabar con su vida. Entonces aquí vemos la protección que hay en aquel hombre o en aquella mujer, en aquella persona que está generando un fruto. Y ese fruto, hermanos, se genera a través dice el Salmo, que sea como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Sabemos que el agua es la palabra. Entonces, ¿cómo cuidamos ese fruto? Que ese fruto crezca y que llegue a cierta madurez. Es a través de la palabra, hermanos.
a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, hermanos. Entonces ese es el mensaje que les quería traer esta noche, hermanos, que nos mantengamos firmes en lo que creemos, en esa confianza que tenemos de nuestro Dios, que Él puede guardar a sus hijos en cada situación, y que aprendamos a ver cada cosa, porque a veces cuando la persona sufre por X o Y situación, no es tanto por la situación como tal, sino que es algo que no puede entender, es algo que no puede comprender. Pero en el momento en que la persona entiende o llega a ese grado de comprensión del por qué pasó X cosa o por qué pasó esta otra cosa, cuando la persona lo puede comprender, es más fácil de asimilarlo, es más fácil de aceptarlo y saber que Dios, incluso en esa situación, Dios estuvo en medio. Y en su misericordia, si seguimos aquí, hermanos, todavía tenemos oportunidad a lo mejor el árbol a veces hay que podarlo un poco para que dé su fruto, se quita todo aquello que no sirve. Entonces es esto, hermanos, reconocer que mientras tengamos esa oportunidad de acercarnos a Dios, hay que tener ese cuidado de la palabra. Es el mensaje que les quería dar en esta noche, hermanos. Vemos me llamó la atención esta palabra etz, porque así se pronuncia.